Ya estamos en el estudio con nuestra invitada de hoy. Ella es académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, la doctora Inés Zulantay. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, agradecida por la invitación. Muchas gracias por visitarnos. La hemos invitado porque usted es especialista en la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las 10 patologías desatendidas a nivel mundial. Y es una enfermedad endémica, es nuestra, ¿cierto? Y resulta que ahora parece que le está preocupando al mundo desarrollado, por así decirlo, tanto así que la Unión Europea está financiando un estudio que usted está liderando, ¿cierto? O que en el que está participando muy activamente, junto con otros académicos del Instituto de Ciencias Biomédicas y con científicos de Bolivia también y científicos de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Primero, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué tan y cómo nos afecta? Ya, bien. En primer lugar, la enfermedad de Chagas es una parasitosis. ¿Ya? Es decir, es producida por un parásito, protozoo, es decir, que tiene una célula y tiene una particularidad, que tiene un flagelo, que es capaz de trasladarse y de movilizarse en la sangre de las personas. Ya. Es decir, tenemos personas que viven con el parásito en su sangre, pero al mismo tiempo es capaz de vivir en una forma evolutiva en el interior de la célula. Es decir, tenemos parásitos en la musculatura, en el interior de las células y en la sangre. Esa es en una persona contagiada. En una persona infectada con el parásito. Ya. Bueno, como bien decía usted, por muchos años, se descubrió hace 100 años. Pero ¿cómo es posible? Yo realmente pienso, ¿cómo es posible que haya sido una enfermedad olvidada por tantos años, y que haya generado tanta muerte? Yo recuerdo cuando yo recién me recibí, yo de profesión soy tecnólogo médico, recién me recibí, ¿cómo fui testigo? Le puedo decir, ¿Sí? No quiero asustar a las personas bajo ningún punto de vista, pero sí fui testigo de personas que fallecieron por una, digamos, falla cardíaca fulminante, por un el corazón tiene puede ser un daño, digamos, que finaliza en un daño que se llama cor bovis, que significa corazón de vacuno. El corazón, digamos, tiene un tamaño tan grande que es semejante al corazón de vacuno, por eso se llama core bovis. Ya. Ahora, fui testigo de personas que fallecieron por esas causas. Entonces, eso me impactó mucho. Yo diría que la enfermedad de Chagas tiene una motivación en lo personal tremenda. Y también fui testigo de mamás que transmitieron la infección a su bebé. Chagas congénito, se llama Chagas congénito, porque la mamá también puede transmitir, una mamá infectada, puede transmitirle en el 4% la infección a su recién nacido. Y eso, perdón, es porque es por ignorancia, en el sentido de no saber que uno está o que está infectada y no tomar las medidas, o porque no hay suficiente testeo. Le estoy hablando de los tiempos cuando ella considera, yo pienso que en Chile era olvidada. Le estoy hablando cuando yo me recibí en el año 81, que yo considero que en ese momento no había un buen manejo, no había, o sea, en Chile para mí era olvidada. Ahora, entiendo que la enfermedad de Chagas afecta, según los datos que tengo acá, entre 120.000 y 140.000 personas en Chile. Claro. ¿De qué depende que una persona infectada con mal de Chagas tenga un desenlace fatal? ¿Tiene un tratamiento esta enfermedad? ¿Qué pronóstico tiene una persona? Mire, voy a tomar un poco la cantidad de infectados que usted mencionó al principio. Quiero referirme un poquito a eso. Mire. Hablamos de 150.000 personas infectadas en Chile. En el mundo, 7 millones. Ya. Eran 20 millones hace años atrás. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos tienen 400.000 migrantes infectados. En España yo creo que serán por ahí por los 200.000. Entonces, yo basándome en esa cifra y a lo que decía usted al principio de la entrevista es lo siguiente. Los primeros que se preocuparon de este tema, ¿sabe quién fue? Los Médicos Sin Fronteras. Que era una ONG que se preocupaba de estos temas olvidados. Entonces ellos empezaron a preocupar de este tema a nivel de migrantes. Y por esa razón empezó este tema como a emerger. O sea, se le empezó a dar en Latinoamérica mayor importancia y por tanto aumentaron los recursos para el control. En el fondo, en el origen
de la enfermedad. Es porque esta es una enfermedad latinoamericana, la podemos calificar como tal. Latinoamericana, ¿por qué? Porque el insecto vector, el parásito está en un insecto, que es la denominada vinchuca, ¿ya? Y ese vector vive en el continente latinoamericano, desde el sur de Estados Unidos, desde Texas hasta el sur de Argentina. Entonces tenemos a los vectores que viven ahí. En Chile tenemos 3 vectores, 3 tipos de vinchuca. Uno que es de hábitat domiciliario, que vivía en las casas, por ejemplo, imagínese usted tercera región, cuarta región. Cuando usted iba hace 15 años atrás al interior de Canela, Canela fue en su tiempo una de las ciudades o de los pueblos más pobres de Chile. Si usted se imagina 15 años atrás, Canela era un panorama de barro. Todas las casas eran de adobe. Y en tiempos de sequía era peor. Entonces había un panorama que era de pobreza y de tristeza, yo diría. Pero Chile, gracias a un proyecto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pudo participar en un proyecto de control del vector. Pero eso fue demasiado dinero que se invirtió para erradicar el vector. Eso, perdón, tiene que ver con fumigación. Claro, exactamente. Con políticas de salud. Claro, con insecticidas para eliminar. Pero también Chile es uno de los primeros países que certificó el control del vector domiciliario. ¿Por qué? Porque Chile también invirtió en el cambio de la vivienda. Y Chile también invirtió en educación. O sea, persona que tenía un gallinero cercano o adherido no puedo decir rancho, porque en Brasil se llamaba rancho, se llamaba rancho chagásico, en Brasil, pero en Chile no era, en a Chile, su propiedad, digamos. Claro, en su casa de adobe. Que ¿se acuerda usted que en el campo antes tenían una ventanita pequeña, tenían su casa de adobe de barro y tenían los gallineros alrededor? Entonces, ¿qué se le enseñó a las personas? Que tenían que sacar los gallineros de la casa. ¿Por qué? Porque la vinchuca, como es hematófaga, se alimenta de sangre, se alimentaba de la sangre de las gallinas de los gallineros, de los ratones, de los perros, de los gatos y de las personas. Porque es hematófago. Entonces, las personas, al ser educadas en retirar esos gallineros y sus cabritas, en el norte, las vinchucas también se alimentan de la sangre de las cabras. Entonces, al alejar a esos animales, ya el vector no está en contacto con las personas. Pero ojo, bueno, hay un doctor en el Ministerio de Salud, que es el doctor Alonso Parra. Él es el responsable del control del vector en Chile. ¿Así, Sí, él, el doctor Parra. Y es bien interesante, lo podría invitar porque él sabe mucho del tema del vector. Entonces, no tenemos que bajar la guardia, porque hay un programa de vigilancia del vector. Porque yo le puedo decir una experiencia personal. Nosotros con el otro académico, el doctor Ab, que es mi jefe, Bernega, parasitólogo también, es médico, fuimos hace poco a zona endémica, a un pueblo del interior de Salamanca. Entonces teníamos un caso de una persona tratada para la enfermedad de Chagas, es decir, tratada para destruir los parásitos que están en sangre, y nos informan que su casa estaba infestada, porque no es infectada, la casa está infestada de vinchucas, y con un gallinero adherido a su domicilio, y según nos relata la paramédico de esa posta, el techo del gallinero estaba cubierto blanquecino con los huevos de las vinchucas. No hay que bajar la guardia, ¿me entiende? Entonces la educación es fundamental. Vamos a seguir conversando con la doctora Inés Zulantay del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile sobre la enfermedad de Chagas y esta investigación donde ella estaba participando. Escuchamos primero a Prince, esto se llama Cream. Ahí escuchamos a Prince con Cream. Estamos conversando con la doctora Inés Zulantay, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Ella es especialista en la enfermedad de Chagas, una enfermedad que, como contábamos, afecta entre 120.000 y 140.000 personas en Chile según cifras oficiales, 6 a 7 millones de personas en todo el mundo. Y contábamos también que usted, doctora, está participando junto al doctor Werner Abt, también del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, en un estudio patrocinado por la Unión Europea, que ahora se está preocupando del tema, producto que usted nos explicaba de la migración
que ha llevado esta enfermedad Claro. a sus propios territorios, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, ¿en qué consiste este estudio? ¿Cuál es el foco principal? Porque veo que también hay investigadores bolivianos y alemanes participando en esto. Italianos también. Mire, la verdad es que es tan fantástico el desarrollo de la ciencia y me impresiona mucho, sobre todo lo que es la ingeniería genética, Ajá. los genetistas. El doctor Justo Lorenzo Bermejo de la Universidad de Heidelberg, él es un estadístico que se preocupa de la genética. Ya. Es un estadístico que se especializa en genética. Perfecto. Entonces, él ha tomado este problema para estudiar la genética de los individuos o de las personas con enfermedad de Chagas. La genética. Y cómo esta genética, al igual como se está haciendo en cáncer, en muchos Ajá. tipos de cáncer, o en el Alzheimer, Ajá. cómo esta genética predispone al individuo a desarrollar un daño, o a hacer que se enferme, o a hacer que se infecte, o cómo responde al tratamiento de acuerdo a su perfil genético. Entonces, ¿qué Claro. significa? Que nosotros, es primera vez que nosotros vamos a estudiar en Chile, es un trabajo totalmente innovador, cómo el perfil genético interfiere en este tema. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante. De acuerdo a ese perfil, los ingenieros genéticos pueden intervenir en este perfil de tal manera de hacer que el individuo responda mejor a un tratamiento. ¿Por qué? Porque este tema es tan importante en Chagas. Porque se ha visto que el tratamiento, los dos fármacos disponibles en Chile producen un 30-40% de efectos adversos, que mucha gente tiene que suspender su Claro. terapia. Segundo, que no hay otros fármacos disponibles, no existen. Un 30-40% de las personas con Chagas hacen cardiopatía, que podrían llevarlo incluso a la muerte. Entonces, hay problemas vigentes, latentes, que tienen que tener una solución. Y se piensa que el perfil genético del individuo, al igual como es en cáncer o Alzheimer, podría tener una respuesta y se podría intervenir. Aquí entonces se trata no solamente de estudiar la enfermedad y el vector de esa enfermedad, sino también el paciente, ¿cierto? Exactamente. Claro. Y en ese sentido, ¿podría también explicar eso de por qué la enfermedad está concentrada en ciertos territorios, no solamente por la presencia del el vector, sino también por la composición genética de los pueblos latinoamericanos, por ejemplo? Mire. ¿Esa es una hipótesis? Podría ser, pero mire, nosotros con el doctor App, que hemos conversado, y esto lo hemos visto en congresos internacionales, nosotros ahora vamos viajando a Corea, al Mundial de Parasitología, donde seguramente vamos a plantear el tema también, es lo siguiente. Se han invertido millones de pesos en investigación buscando explicaciones para este tema. ¿Por qué algunas personas desarrollan la cardiopatía y otras no? ¿Qué tiene que ver? Se ha estudiado el vector. Se ha estudiado los tipos de parásitos, porque existen 6 tipos de parásitos que circulan, más uno que se describió en murciélagos, 7 tipos del parásito que se piensa que podrían tener relación con el desarrollo de la patología. Se ha estudiado el tipo de parásito según localización geográfica. Se ha estudiado el tipo de parásito si desarrolla megaesófago o cardiopatía o el megacolon. Pero no hay evidencias que digan realmente, mire, ese tipo de parásito es. No. Entonces, el doctor hace muchos años atrás en Vicuña hizo algunos estudios que hubo una aproximación sobre la genética del hospedero. Entonces, pero yo diría que este es el primer estudio en que vamos a abordar la genética del hospedero. Realmente. Claro. Ahora, ¿por qué no se había hecho antes? Porque no habían tecnologías, no había ingeniería genética, no había desarrollo. Esto, por ejemplo, estos análisis se van a hacer en Noruega y en Alemania. Todavía nosotros no tenemos la capacidad total para estudiar este tipo de fenómenos o asociaciones. Pero se han hecho esfuerzos, como usted dice, se han hecho esfuerzos, pero no hay resultados concluyentes. Y se piensa que la genética... ¿Por qué? Porque el estudio que hizo hace tiempo atrás estudió población indígena, digamos, ancestral, digamos, yo soy Zulantay, descendiente de Aguita, versus población europea. Y él vio, el doctor App, que las personas que tenían descendencia indígena no desarrollaban cardiopatía. Ascendencia. Claro, ascendencia Ya, indígena
no desarrollaban, en un porcentaje mucho menor que la ascendencia europea. O sea, eran menos vulnerables. Menos vulnerables a la cardiopatía. Entonces, ese estudio que fue, digamos, fue hace 20, yo creo que 30 años atrás, que nadie en ese momento lo consideró. Entonces vuelve el tema ahora a mirar a los pederos, a mirarlo a él. Interesante, porque claro, en esa época lo único que se podía indagar en términos genéticos era preguntar a las personas por su antepasado, en el fondo. Claro, sí, ¿Cierto? él hizo algún estudio, algunos antígenos claro, ahí estudiando, claro. Claro, y ahora con nueva tecnología se puede avanzar muchísimo más en eso. Ahora, claro, es una enfermedad, como usted decía, descrita a principios del siglo XX. Claro. Hay incluso como una no sé si es especulación o está establecido que a Charles Darwin en su viaje lo picó una vinchuca. Lo que pasa es que él en un relato ¿Ya? habla de esos horribles insectos. Ya. De eso, y él le llama vinchucas en su texto, se lee. ¿Es él quien las bautizó? Claro, no. Ya. No, o sea, puede ser, porque como era biólogo, no, claro. Esa pregunta es difícil, no puedo decirle ¿Ya? si él le puso el nombre o no, pero era un nombre era un insecto conocido por los indígenas de toda Latinoamérica. Perfecto. Es un insecto que tiene millones de años, Ya. que ha persistido, igual el parásito, millones de años, porque se ha descrito en momias muy antiguas. Entonces dice, esos horribles bichos, porque se dice que lo picaron. Entonces, ¿cómo se dice que Darwin falleció? Tenía, digamos, problemas cardíacos? Ajá. Dicen que es probable, que como él tuvo contacto con los vectores, es probable que él haya adquirido el mal del Chagas. Qué interesante, Sí. ¿eh? Qué interesante. Pero bueno, con todo eso, ese tiempo de lo que data la enfermedad, hay muchas cosas que no sabemos, en parte porque no se han dedicado suficientes recursos a estudiarla. Ahora se están dedicando y usted está participando en una investigación. Y lo positivo, además de eso, doctora, es que también se puede volver sobre el conocimiento con herramientas nuevas, ¿no? Y se puede avanzar en eso. O lo interesante sería cómo eso se transfiere también a las políticas públicas para proteger a la población. Exactamente. O sea, lo que yo pienso que todos los científicos que trabajan a este nivel siempre están pensando en el valor pronóstico que esto tiene. Las herramientas que sean utilizadas en favor y en servicio y en beneficio de la población. Yo entiendo la investigación básica, la comprendo. Es necesaria a veces la investigación básica para llegar a una nueva hipótesis, pero cuando uno puede servir a través del desarrollo de estas nuevas tecnologías, nosotros podemos aportar al paciente. Ahora, nosotros en nuestro laboratorio tenemos un equipo que es, no sé si ustedes, que se utiliza mucho en el VIH, ¿Ya? que es un equipo que se llama PCR tiempo real, que permite cuantificar los niveles de parasitemia en el paciente, en la persona. Entonces, en el VIH, no sé si usted ha escuchado que se habla de carga viral. Entonces se dice que una persona con VIH que tiene la carga viral, digamos, bajo control, es una persona que se va a demorar muchos años más en desarrollar el daño. Entonces nosotros somos el único laboratorio en investigación que tiene ese equipo en Chile. Entonces nosotros trabajamos con personas que son de la provincia de Choapa, Illapel, con Barbalá, Los Vilos, Canela, etcétera. Entonces nosotros a esas personas les evaluamos la carga parasitaria después del tratamiento. Mire, la carga viral. La carga parasitaria, en el caso nuestro parasitaria. Mire, si una persona tiene 50.000 parásitos en la sangre, que es cualquier cantidad, o sea, en un ml de sangre usted tiene 50.000 parásitos, antes del tratamiento, usted la trata y evalúa en el seguimiento prolongado que no encuentra parásitos después, o tiene menos de 0,01 parásitos. Lógicamente el tratamiento ha tenido eficacia, ha sido capaz de bajar esa carga parasitaria. Ese equipo es el que nos ha permitido observar eso por primera vez en Chile. Incluso hay países que todavía no hacen el tipo de estudio que nosotros estamos haciendo, pero aquí voy yo. Todo el desarrollo de esa técnica, de esa tecnología, que es carísima, es cara, pero nosotros a través de proyectos de investigación podemos hacer ese servicio a las personas. Entonces, ¿a qué voy? Usted supiera cómo reaccionan los pacientes desde el punto de vista psicológico. El que sepan, porque uno le tiene que informar en los controles, que estuvo arriba un pic de parasitemia ante el tratamiento y que después no lo tienen.
¿Sabe qué pienso yo? Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, pero yo pienso que hay un efecto psicológico también. O sea, uno lo está viendo en el laboratorio, Ajá. en una cosa científica, de innovación tecnológica, pero el efecto que eso tiene en las personas es impresionante. Yo lo veo. O sea, cómo la persona psicológicamente sabe que yo le digo a las personas que yo siento un efecto que es hasta físico, que podría ser, Claro. como ellas saben que ya no tienen esos parásitos en la sangre, y cómo se sabe que es el parásito que provoca el daño. Ajá. Eso está comprobado. Es la presencia del parásito la que provoca el daño y desarrolla el daño, la cardiopatía. Entonces, ¿cómo el que sepan ellos que su hijo o su hija o ellos mismos ya no lo tienen? Creo que es un servicio a través de la investigación. Y sin duda muy satisfactorio para usted en su trabajo, doctora Inés Zulantay, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros vamos a escuchar una canción y nos vamos al corte también. Escuchamos a Queen con I Want to Break Free.